Todo el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum está en este momento en Washington, la capital de los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Harfuch, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el canciller, todos están en Estados Unidos reunidos con el gabinete de seguridad de Donald Trump para tratar de convencerlo de que sí están haciendo algo para detener el tráfico de fentanilo y que no tiene por qué poner los aranceles para los que dio una pausa y que se vencen dentro de unos cuantos días, el 4 de marzo para ser exactos. Pero no llegaron con las manos vacías. El gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum llegó como los Reyes Magos con 3 regalos al pesebre. No eran oro, incienso y mirra, eran la extradición del Z-42, uno de los líderes del cártel de los Zetas. Hace 11 años Estados Unidos quería esta extradición. La extradición de su hermano, el Z-40, otro de los líderes de los Zetas, que desde hace 11 años quería Estados Unidos. Y la joya, la extradición de Rafael Caro Quintero, capo di tutti capi, uno de los históricos del crimen organizado en México, a quien Estados Unidos en lo personal quería desde hace 30 años. ¿Por qué? Porque a Caro Quintero lo acusa el gobierno de Estados Unidos de haber mandado matar a Enrique Kiki Camarena, uno de sus agentes de la DEA. Es un regalo para el gobierno de Trump y es un regalo también para la DEA. Ojo, una mega señal para Trump y mega señal para la DEA, con quien el gobierno mexicano ha prácticamente roto todos los lazos desde el sexenio anterior y también en este sexenio. Entregarle a Estados Unidos a Rafael Caro Quintero es un regalo a Estados Unidos, pero también es un regalo a la DEA, porque lleva la DEA demasiado tiempo pidiendo que se los entregue. Entonces se estará cristalizando en las próximas horas la detención del Z-40, del Z-42 y de Rafael Caro Quintero. Eso se lo puedo confirmar aquí en W Radio, me lo han revelado fuentes de alto nivel. Ya la oficina del sheriff del condado de Webb, en Texas, informó que Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, el Z-42, fueron extraditados. Son reconocidos como líderes del cártel de Noreste. Desde la oficina del sheriff se pidió a sus ciudadanos tener precauciones si visitan Nuevo Laredo o algún lugar de Tamaulipas, porque está demostrado que este cártel responde con extrema violencia. Y Estados Unidos seguramente estará confirmando en breve también lo de Caro Quintero. Esta información se da justo cuando el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum se encuentra en Washington negociando la no imposición de aranceles. Tengo en la línea al periodista, analista, experto en temas de inteligencia y seguridad, Jorge Fernández Menéndez. Querido Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Carlos, un placer estar contigo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De qué tamaño es esta señal del gobierno de Claudia Sheinbaum al gobierno de Donald Trump? Es una señal enorme. Me parece que son sobre todo lo de Caro Quintero. Si tengo la misma información que tú, no es oficial todavía, pero sí se estaría procediendo ya a esa extradición. Y lo del Z-40 y el Z-42, que son dos personajes centrales en el mundo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque además la versión es que siguen ellos con sus familiares, seguían teniendo enorme influencia en el cártel del Noreste. A mí me recuerda, Carlos, tú lo recordarás, en 2007, cuando asume Felipe Calderón, una de sus primeras medidas es la extradición de Osiel Cárdenas, de Ismael Higuera y otros narcotraficantes, 14 en total, que José Luis Santiago Vasconcelos, en aquella época el zar antidrogas, que murió después con Juan Camilo, los pone en un avión y los envía a Estados Unidos. 2 semanas después se firmó la iniciativa Mérida, después de ese gesto político. Con todas las diferencias del caso, de políticas, han pasado ya muchos años, eso fue 2007, esta señal tiene tanta o más importancia que ella, sobre todo por un tema, por Rafael Caro Quintero. Sí. Rafael Caro Quintero hacía desde 1985, hace 40 años que lo venía pidiendo, y era un tema de Estado no extraditarlo, entre otras cosas porque Caro Quintero
sea verídico o no, para Estados Unidos y como tú decías, para la DEA, está identificado con esa muerte, pero está identificado con las acusaciones, por ejemplo, contra Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación en aquellos años de Miguel de la Madrid. Esta narrativa de Bartlett no puede entrar a los Estados Unidos porque lo detendrían allá, porque la DEA considera que Bartlett fue colaborador en matar a este agente de la DEA, en asociarse con los narcos para matar a Chiqui Camarena. Es tal cual, ¿no? Mira, a mí me resulta un poco inverosímil lo que dicen los de la DEA en el sentido de que Bartlett estuvo ahí cuando estaban torturando a Kiki Camarena, pero más allá de eso, resulta inverosímil o no, ocurren muchas cosas inverosímiles, pero que terminan fraguándose legalmente en estos temas de narcotráfico. Me parece que ese es un tema que para Estados Unidos es central. Es Kiki Camarena, tú has estado ahí, yo he estado ahí, tú entras al Departamento de Estado, están las placas de los caídos y ahí está el nombre de Enrique Camarena, porque es el primer agente de la DEA asesinado en el mundo. Entonces, ese valor simbólico tiene, ¿no? Y Caro Quintero ha seguido operando hasta ahora. El cártel de Caborca, que es un cártel relativamente nuevo, lo manejaba él. Cuando lo detuvieron fue histórica esa declaración de suéltenme y en 2 años yo pago la deuda externa. Era en la década de los 80 cuando la deuda externa era 85, tenía ahogado a México, y él dijo suéltenme y yo les pago la deuda externa. O sea, de ese tamaño, era un capo comparable pues con Félix Gallardo, con el Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada, de estos santones, digamos, del crimen organizado, ¿no? No, él trabajaba con Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, estaba subordinado a ellos, pero sin duda era uno de los grandes capos, que además hay una historia ahí con Caro Quintero que alguna vez le hemos escrito. Parte del tema son los acuerdos que establecen con la CIA y los narcotraficantes mexicanos para enviar armas a la contra nicaragüense en aquellos años, y que estalla todo eso con el Irán Gate. Entonces la cantidad de historias que se desprenden de Caro Quintero, de las luchas entre las agencias de Estados Unidos, del narcotráfico en México y del propio poder en México son inabarcables. Jorge Fernández Menéndez, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Gusto saludarte. Es un placer siempre estar contigo, con todo tu auditorio. Un gran abrazo, Carlos. Gracias. El periodista y analista Jorge Fernández Menéndez, experto en temas de narcotráfico, de seguridad. Oiga, mire, todo esto tiene que ver con tratar de suavizar a Trump con el asunto de los aranceles.